Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de modelismo y maquetas. Yo soy Juan López y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo lijar la copa del Endeavour. Este trabajo, junto con el que haremos en el próximo vídeo de la proa, es fundamental para que el casco del barco quede perfecto, ya que de su acabado va a depender cómo va a quedar el forrado del casco. Así que venga, sin más rollo, vamos al lío. Comenzamos el trabajo colocándole dos refuerzos más de los números 58, que son precortes, para poder asentar las tracas que van a formar el espejo del barco, ¿vale? Ahí los tenéis ya cortados. Le vamos a dar un poco de lija para poder pues comernos los rebordes de los cortes por láser, ¿de acuerdo? Esto es importante. Y necesitamos que encajen perfectamente y que concuerden con los otros dos refuerzos que tenemos ahí para que apoyen de una manera constante y de una manera uniforme. Una vez que tenemos comprobada su posición final, pues con cola de carpintero vamos a proceder a pegarlos. Como digo, uno a cada lado del refuerzo central. Después de aplicar cola de carpintero con un pincelito, pues procederemos a pegarlos en los lados, del refuerzo central, ahí como veis, asegurándonos pues que las curvas y las partes planas pues coincidan lo máximo posible con los otros refuerzos. Aseguramos la unión con un par de mordazas. De esta manera le damos tiempo al pegamento, a la cola de carpintero, a que haga su trabajo. Mientras esto ocurre, vamos a realizar la colocación de las piezas que nos van a hacer la popa del barco. Ahí las tenéis, 60, 61, 62, 63, 64, 65, que son precortes, que vienen, como veis, en las primeras planchas, que si no lo cortaste en aquella vez cuando empezamos la construcción de las cuadernas, pues ahora tendréis que cortarlo. Ahí los tenéis, ¿vale? Ahí está. Fijaros, está en la plancha 2. Ahí tenéis, el 61, ahí, ¿veis? Esos son los elementos que tenéis que cortar. Una vez cortados y para su colocación, solo tenemos que seguir el número, el orden numérico, primero 60, después 61, 62, 63, 64, 65. Y es importante, bajo mi punto de vista, que os guiéis por la quilla, ¿vale? Os guiéis por la falsa quilla, que asienten correctamente en la falsa quilla, porque como veis ahí, a mí por el lado de la borda me sobra, ¿vale? Esto va a depender de la unión que tengáis, o incluso, como veis ahí arriba, yo me he dejado un trozo sin comer de las tracas. Las tracas deberían haber llegado un poco más para atrás en los dos primeros, ¿de acuerdo? Pues por eso os digo que os guiéis sobre la quilla, no sobre el refuerzo que tiene el espejo. De esta manera vais a conseguir que asiente correctamente sobre la vertical del barco, sobre paralelo a la quilla. No sé si me estoy explicando, ¿vale? Si os va a pasar como a mí, que os habéis comido un poco y habéis puesto las tracas un poco más largas de la cuenta, pues os va a tocar pues lo que me está tocando a mí ahora, que es repasar las tracas y comerme la parte de arriba, comerme un trozo de la parte de arriba hasta que esa preforma entre correctamente. Como podéis ver ahí en la imagen que os estoy mostrando. Una vez eso, me doy cuenta de que además todas las tracas pues tengo que repasarlas, porque tienen que quedar perfectamente enrasadas con esa parte del barco, la última cuaderna, ¿de acuerdo? Es importante esto para que no haya pandeos, para que no haya huecos, con lo cual, pues ya que tengo la Dremel ahí, dale que te pego, pues me voy a asegurar que efectivamente quede correctamente y totalmente enrasada y totalmente colocada. Una vez que tengo esto ya hecho, pues no tengo nada más que empezar a ir pegando. Antes de seguir, una aclaración: todas estas piezas, incluso con el lijado, van por pares, o sea, desde la quilla para un lado es exactamente igual que desde la quilla para otro, con lo cual si yo he lijado a un lado, pues tendré que lijar a otro. Si hago una cosa a un lado, pues también tendré que hacerla en el otro, ¿de acuerdo? O sea que no las vamos a repetir y no las vamos a ver por duplicado. Simplemente os hago esta aclaración para que veáis o os deis cuenta que falta la otra parte, ¿vale? En este caso os estoy mostrando cómo pongo la primera pieza en la otra parte, pero bueno, ya no lo voy a mostrar más para no alargar el vídeo de una manera innecesaria. Hecha esta aclaración y una vez que comprobamos que las piezas por parejas están bien colocadas y están como tenemos que verlas,
ahí lo tenéis en el vídeo. Pues ahora sí vamos a ir pegándole. Cola de carpintero de forma generosa, ¿de acuerdo? Ya que estas piezas van a soportar toda la tensión del lijado. Y si no las pegamos bien, pues cuando estemos lijando puede que salte alguna y liemos la de Dios. Con lo cual, pues como os digo, no os dé miedo los sobrantes, ni en fin, porque como vamos a lijarlo, todo eso desaparecerá. Pues ya está. Pues cola, como digo, pues generosa y las pegáis. Incluso si tenéis que reforzarlo con alguna puntilla para que quede bien pegado, no pasa absolutamente nada. Ya que estas puntas, como veremos más adelante, las vamos a poder retirar en el momento que necesitemos. Y si nos molestan, pues las retiramos sin ningún problema. Ahora lo único importante es que estas piezas vayan quedando bien pegaditas. Del mismo modo, y guiándonos como siempre por la quilla, vamos a seguir pegando el resto de los refuerzos. La misma manera, el mismo modo, y como veis, siempre por la quilla. De esa manera, por el lado de la borda, nos irá haciendo cada vez menos para que así vayamos haciendo la curva que tiene que hacer la borda. Exactamente igual, cola, pegamento, lija, etc. De esta manera, como las piezas cada vez son más pequeñas y además están numeradas, como he dicho, 60, 61, 62, 63, 64, 65, no hay problema de equivocarnos ni de ninguna historia. Ahí lo veis y ya os digo, no tiene más complicación. De esta manera llegamos al final. En el mío está el 64 como la última. Ojo, yo he perdido la pieza 65, que es una muy pequeñita, no sé dónde está. Cometí el error de cortarlas cuando corté las cuadernas. Eso es un error, ¿vale? Las piezas no se cortan hasta que no se van a colocar, porque si no, las podéis perder, como en mi caso. Y a mí me va a tocar sustituir esa pieza 65 por un trozo de traca que me va a hacer al final la misma función. Pero si la pieza fuese más complicada, tendría un problema. Pues bien, ya que hemos hecho eso, ya que está seco y ya que está todo preparado, vamos a empezar a colocar todas las tracas que van a formar el espejo del barco, ¿de acuerdo? Ahí vemos que en el espejo del barco va justo desde el... Bueno, no sé si sería esto el espejo exactamente, no sé si sería el espejo, o el espejo sería... Bueno, no lo sé, pero bueno, la parte esa. Bien, ahí tenéis la colocación. Tenemos que dejar el hueco para el timón y tenemos que colocar esas tracas, ¿vale? Esas tracas son exactamente las mismas que hemos colocado para forrar el casco. Bien, entonces vamos a cortarlas a un tamaño que nos sobre un poquitín, es importante esto, y a la hora de colocarlas, veis, vamos a hacer que todo encaje. Ahí ese sobrante, los sobrantes que he puesto, los refuerzos que he puesto en el primer paso del vídeo, me hacen un pico y la traca pandea. Necesitamos que salga de una manera recta, ¿de acuerdo? Que no haya combas, sobre todo en el principio. Así que como veis, pues me toca repasar la curvatura de esos refuerzos que he puesto al principio del vídeo para que coincidan con los otros refuerzos. Sin problemas, cogemos la Dremel o un taco de lija y le vamos dando un poquitín hasta ir comprobando que todo encaja. Para su unión vamos a usar cianocrilato. ¿Por qué? Porque estas tracas, van a tener mucha tensión porque van a soportar todo el lijado y van a soportar toda la historia. Con lo cual, pues yo prefiero pegarlas con cianocrilato, aparte porque no tengo ahí pues ningún sitio bueno como para coger una mordaza o para coger, no sé, algo para que queden bien pegadas, ¿de acuerdo? Mientras la cola de carpintero hace su trabajo. Entonces prefiero poner cianocrilato y asegurar yo la unión presionando con los dedos, ¿de acuerdo? De esta manera me aseguro que el tiempo de secado es mucho menor, la fuerza es mucho más rápida y mucho mayor en menos tiempo y van a quedar colocadas justo donde necesito y con la fuerza que necesito. Pues como veis, ahí le pongo unas gotitas de cianocrilato, coloco la traca totalmente enrasada sin ningún problema y ahora con los dedos presiono hasta que la traca quede totalmente fija. Al llegar a la tercera traca, como veis, ya empieza a tapar el hueco del timón. Pues una vez que está pegada y una vez que está fija, con la ayuda de un cúter vamos a realizar el mismo hueco sobre la traca. De esta manera es mucho más fácil, queda bastante mejor y ahora veréis cómo vamos a ir tallando el hueco y el hueco va a quedar perfecto. Una vez tallado el hueco más o menos, tampoco hay que se nos vaya mucho la cabeza, colocamos la siguiente y vamos a repetir la misma operación.
colocamos la siguiente, la fijamos y de la misma manera volvemos a hacer el hueco. Y con la siguiente, que es la final, repetimos otra vez igual, porque nos va a quedar un trocito para la parte de arriba del hueco. Y ahora, ayudándonos con una serie de limas pequeñas para madera, ¿vale? Cada una con unos distintos ángulos y una distinta forma, pues vamos a ir repasando esos cortes que hemos hecho con el cúter para que el hueco quede perfecto, quede totalmente enrasado, las tracas con el hueco original y con el hueco que tengáis. Ahí tenéis, fijaros, distintos tipos de lima, ¿vale? Todas vienen en un kit. Abajo os dejaré como siempre los enlaces. Y en este kit vienen 8 o 9 limas. No me acuerdo si son 8 o 9. Bien, tenéis de todas, de todo tipo, para que uséis pues la que más os convenga en cada momento. Es un kit barato, me parece que vale 8 o 9 euros cuando lo compré. Y para este tipo de trabajos va genial. Ahí tenéis un zoom de cómo queda el hueco pues después de darle un repaso con estas lijas. Como veis, bastante fino y bastante decente. Una vez colocadas todas las tracas, a mí me queda colocar la última que os comenté porque me faltaba la pieza 65. Vale, pues la pieza 65 la voy a sustituir por esa traca. ¿De acuerdo? Los que tengáis la pieza 65, pues ponéis la pieza 65 y aquí paz y después gloria. Repaso un poquitín el asiento porque tengo ahí un trozo que me está molestando. Pues nada, pues con la Dremel con mucho cuidado porque la Dremel come bastante, pues voy quitando ahí el trozo hasta que la traca que va a sustituir, como digo, a esta pieza pues asiente donde tiene que asentar. Y esto es como me ha quedado a mí. Ya os digo, esta última parte, los que tengáis la última pieza, pues la colocáis y listo. Ya con todas las piezas colocadas, me doy cuenta que los clavos que habíamos usado pues para ayudarnos a que las tracas se quedaran pegadas, aquí quizá tendría que darle la razón a David de Motril en el sentido de que él no usa clavos. Sí, es más, estos problemas te los evitas, pero bueno, tienes que estar esperando a que el pegamento haga su trabajo. De la otra manera, si le pones clavos, pues pones el clavito y te olvidas. Pero bueno, en esta parte, efectivamente, pues los clavos nos van a molestar. Pues con unos alicates vamos sacándolos uno a uno, es bastante sencillo y salen muy bien. De esta manera nos vamos a evitar que cuando hagamos la transición entre las tracas y la popa del barco que acabamos de crear, tengamos que andar lijando clavos. Una vez que tenemos ya todos los clavitos quitados, vamos a ir cortando con unos pequeños alicates y cortando la traca de medio en medio, no intentando cortarla del tirón porque podemos astillarla. Ahí, como veis, la vamos cortando de medio en medio. Esto es un consejo que os doy y que, bueno, os evitará algún problema. Vamos a ir recortando los sobrantes de las tracas sin llegar hasta el filo. Porque en el filo de la borda del barco la haremos a base de lija. De esta manera, la unión, la transición entre la borda entre las tracas de la borda del barco y las tracas que forman el espejo va a ser muchísimo más suave y va a quedar en ángulo recto como tiene que quedar. Una vez que tenemos ya los sobrantes cortados y ayudándonos de la Dremel, ¿de acuerdo? Vamos a hacer esa transición en ángulo recto y vamos a seguir comiéndonos, pero esta vez ya lijando esos sobrantes hasta dejarlos enrasados con las tracas que vienen por la borda del barco. Ahí podéis más o menos verlo. Repetimos la operación en el otro lado. Y ahora, mientras estamos repitiendo la operación en el otro lado, quería comentaros algo. Fijaros, cuando yo os recomiendo una herramienta, ¿de acuerdo? Para hacer algo, pues como pudo ser, por ejemplo, otro día, la herramienta esta que os dije, el plato de lija, por ahí arriba os dejaré el enlace para que veáis el vídeo los que no lo hayáis visto. Me extraña que no lo hayáis visto, pues porque el vídeo ha tenido un éxito brutal. Pero bueno, yo no digo que tengáis que hacer todo con la misma herramienta. Está claro que hay distintas herramientas y cada herramienta puede ayudarnos a hacer un trabajo determinado. Todo el mundo no tiene la posibilidad de tener una Dremel, o todo el mundo no tiene la posibilidad de tener una lijadora de plato, o todo el mundo no tiene la posibilidad de tener un taller, ¿de acuerdo? Así que las herramientas tenemos que usarlas como eso, como herramientas. Y si tenemos la suerte de tener varias herramientas a nuestra disposición, pues usar la que más nos convenga en cada momento. Bien sea pues una Dremel, bien sea ese tipo de plato de lija, una lijadora de plato normal,
¿vale? Los que tengáis taller y tengáis esa opción es sin duda la mejor, ¿vale? O una lija manual, ¿de acuerdo? Cualquiera de las tres opciones es válida en cada momento, y lo que intentamos nosotros es deciros, pues mira, hay estas posibilidades para que vosotros uséis la que más se adecue pues a vuestras posibilidades o incluso a vuestras preferencias. Lo que intentamos en este canal, y ahora os agradezco enormemente a todos los que comentáis y decís, pues mira, pues yo lo hago así, o yo lo hago de esta manera, o yo uso esto, o yo uso lo otro, es siempre dar el mayor número de posibilidades para que cada uno escoja la suya. Hecha esta aclaración, seguimos lijando. Ahora viene la parte más complicada, delicada del trabajo, y es empezar a desbastar todos estos refuerzos que hemos puesto para hacer la popa del barco, para que, como veis ahí, sigamos esa curva natural que nos va a llevar desde la traca hasta el espejo, y que a su vez tenemos que hacer que llegue hasta la falsa quilla. O sea, el refuerzo, lo que hemos puesto para hacer la popa, tiene que quedar enrasada con la falsa quilla. No sé si me estoy explicando, pero bueno, ahora lo veremos. Pues bien, yo voy a usar la moladora con un disco de 1000, ¿vale? Tenéis mucho cuidado, la moladora come mogollón, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo le tengo ya más o menos el truco cogido, y como veis, para empezar este trabajo me resulta bastante fácil y bastante rápido. Volvemos a la misma aclaración de antes. Todo lo que hagamos en un lado del barco, en un lado de esta popa, lo vamos a repetir en el otro lado. Para los que me lo preguntéis, la lija lleva un grano 1500, ¿de acuerdo? Un grano muy suave, lo cual me va a permitir que no me coma en exceso si me paso. Y de esta manera voy a ir haciendo la transición entre las cuadernas, entre las tracas de la borda del casco con la parte de abajo de la popa. Ahí la tenéis, y además, ya que estoy, pues voy a hacer también la transición entre el espejo y la borda del barco, que es la parte esa de arriba, y ahí vamos comiéndonos para hacer la transición lo más suave y lo más uniforme posible. Esto es solo el primer desbaste, no vamos a intentar hacerlo todo con esto, que sería una locura. El trabajo final siempre habrá que hacerlo a mano, y como podéis ver ahí, ir comprobando de muy poco en muy poco que lo que vamos haciendo realmente es lo que queremos hacer. Es importante eso, ¿veis? Yo voy comprobando que empiezo a hacer la curva, que no me he comido más de la cuenta. Como siempre hay que comer menos, mejor que más, ¿de acuerdo? Y vamos repitiendo la operación hasta que consigamos tener más o menos el acabado que queremos. Aprovechamos para hacer la transición entre el espejo y la borda del barco, una transición que va a ser lo más recta posible, lo más en escuadra posible, ¿vale? Y seguimos dándole poco a poco hasta que tengamos un resultado más o menos que nos agrade. Una vez hecho el primer desbaste, ahí tenéis que eran 1500, y como ha quedado el filo de la lija, pues fijaros, como ahora lo voy a dar a mano, cojo un grano muchísimo más gordo, porque ahora no me voy a pasar. Y voy a ir repasando un poquitín sobre todo las curvas y sobre todo las partes donde la amoladora pues no puede llegar. Como he dicho y repito, no podemos pretenderlo hacerlo todo con la amoladora. Así que con la mano vamos a ir dándole un repasito, vamos a ir viendo cómo va el trabajo. Ahí lo veis, como poco a poco me voy comiendo lo que necesito y cómo poco a poco va cogiendo la forma deseada. En este caso yo voy a seguir dándole con la angular, ¿vale? Porque me gusta cómo va quedando, y voy a seguir comiéndome hasta pues comérmelo más gordo, ¿vale? Que es de lo que se trata al final con este tipo de herramientas, pues no tener que hacer a mano todo el trabajo. Pero como no todo es felicidad en la casa del pobre, pues llega un momento en que ya no puedo usarlo más. Y ahora, pues con un taco de lija, ¿vale? Vamos a seguir el dibujo de la popa del barco para continuar eliminando los escalones y haciendo la transición cada vez más suave y más uniforme. Como podéis ver, se trata simplemente de seguir el dibujo del casco. Iremos cambiando de taco de lija y además de grano de lija en función del resultado que vayamos cogiendo, ¿de acuerdo? No acecaros, tenemos distintos granos a nuestra disposición y podemos usar pues uno más gordo o uno más fino en función de cómo vayamos evolucionando el trabajo.
ahí lo podéis ver más o menos. Y ahí veis más o menos ya cómo ha quedado prácticamente ese lado del barco listo. Ahí veis esos dos agujeros y esas dos rayas y la diferencia entre un borde, ahí lo veis con todos los escalones, y el otro que ya está prácticamente acabado, a falta de un repaso final cuando tengamos hecho el otro lado del barco. Cuando tengamos hecho el otro lado del barco y tengamos hecha además la proa, haremos un lijado final previo al enmasillado de, como veis ahí, los 2 o 3 o 4 fallillos que nos pudieran haber quedado en todo el barco, que es precisamente lo que os estoy mostrando ahora, las fotos con detalle para que podáis ver los fallos que me han quedado y cómo los solucionaremos después. Así quiero mostraros, sobre todo para los que empezáis, que nadie es perfecto y que a nadie le sale el trabajo perfecto, porque todos, cuando acaban esta primera fase, le quedan fallos que después corregirán pues con masilla o con lo que sea, ¿de acuerdo? Así que a los que os hayan salido los fallos, pues no preocuparos porque es normal. Tampoco pasaros en exceso, o sea, hay que intentar que se hagan los menos fallos posibles. Pero bueno, eso es inevitable en algunas ocasiones. Y venga amigos, con esto llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido, que hayáis visto que realmente con un poco de paciencia y un poco de cuidado es un trabajo fácil, que lleva su tiempo, lleva su trabajo, pero el resultado, la satisfacción cuando lo haces y ves cómo has hecho la curva y cómo has hecho tú, vamos, a mí me gusta muchísimo. Como siempre, muchísimas gracias, repito, por llegar hasta aquí, darnos vuestros likes, suscribiros, que nos ayudáis muchísimo, y comentar todo lo que necesitéis, que siempre, como sabéis, intentaré responderos desde la más absoluta sinceridad. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo de Modelismo y Maqueta.